Bienvenidos chicos, esta es la tercera clase de nuestra materia, es del módulo 2, que se llama lenguaje en la relación del hombre con el mundo. El día de hoy vamos a trabajar la guía 5 y la mitad de la guía 6. Como siempre, en cada clase les recuerdo que los materiales que utilizamos en nuestra clase no son de mi autoría. De hecho, la presentación es del profesor Enrique Moreno y se utilizan algunos videos e imágenes de internet en YouTube y en Google que no son de nuestra autoría, sin embargo, estaban ahí y los estamos utilizando para fines pedagógicos. Esto siempre lo tenemos que decir porque si no nos bajan los videos de YouTube. Muy bien, chicos, entonces, con el permiso de ustedes voy a empezar a compartir mi presentación con la guía número 5. Aquí la tienen ya. Acuérdense que una respuesta que también es válida es no sé, ¿ok? El no sé también se vale, porque para eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo. Muy bien, chicos, bueno, vámonos a la primera pregunta. Dice, conflictos internos. ¿Conflictos internos entre quiénes? Dice por acá, lee el siguiente fragmento. Pese a que la corona española pretendió que poco a poco se convirtieran en súbditos con iguales derechos que los descendientes de los conquistadores, siempre fueron considerados como los vencidos y gracias al racismo existente como inferiores. Por lo que no es extraño que todos los estratos sociales, recordemos que estratos son las clases sociales o las divisiones de la sociedad, abusaran de ellos. En la práctica tenían menos derechos y ventajas que los descendientes libres de esclavos, quienes, de acuerdo al modelo original de la sociedad colonial, debieron operar el último estrato social. ¿A qué sector social de la época colonial se hace referencia a este fragmento? Vamos a ver qué nos dice este video. Él no lo sabe. Acuérdense que no pago YouTube, así que tenemos por aquí algunos anuncios. Sí, tú. Señor, disculpe, ¿está usted perdido acaso? Dígame, ¿de dónde viene? Caramba, sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah! ¡Maldito! El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podrían hacer ante esta situación y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcalas, viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcalas, se hallaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco
Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. De las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó el imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos liderados por Francisco Pizarro merodeaban su territorio. Así que decide reunirse con ellos sin sospechar de lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran mucho menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego, fusiles y cañones, y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Listo, hasta aquí le vamos a parar. Nos vamos a regresar a nuestra presentación. Perdón, para dar la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿a qué sector social de la época colonial hace referencia este fragmento de este escrito que yo les leí? ¿A los indios de América o a los criollos? A uno. A los No, indios de los indios de América, América. a los nativos. Acuérdense que los criollos ya fue una mezcla entre los conquistadores y los nativos de nuestras tierras. El número 2 dice, con el fin de validar una fuente de información debemos analizar lo siguiente. ¿Quién escribe? ¿Cuándo escribe? ¿Dónde el lugar? ¿Por qué y para qué se escribió? Para validar una fuente de información se necesita presentar los datos del autor. Perdón, tener información sin errores ortográficos, bien importante. Presentar gráficos, el documento debe ir firmado por el autor, citar una fuente, es que el que le otorgues el crédito de una idea original y el autor del documento y no que te adjudiques el escrito. Por ejemplo, yo hace rato les dije, esta presentación no es mía, es del profesor Enrique, y allá abajito al inicio dice material del profesor Enrique Moreno, porque siempre hay que darle crédito a los autores. ¿Cuál es la respuesta aquí? La número 1. ¿Por qué? Porque nos interesa saber quién escribe, dónde escribe y cuándo escribe y no para qué. Eso no nos interesa saber al momento de citarlo. A lo mejor nos interesará en algún otro momento, pero al momento de citar al autor nos interesan saber estas tres cosas. La número 3 dice, lee el siguiente fragmento. Si voy muy rápido me dicen, ya saben que yo luego me acelero. Lee el siguiente fragmento y determina cuál es el tema que busca explicar. Cada una de estas frases involucra transporte, almacenamiento temporal y cambio de estado de agua, sólido, líquido y gaseoso. Dependiendo de varios factores, como lo son la temperatura a la que se encuentra el agua, la latitud de la zona geográfica y la época del año. ¿Estamos hablando del ciclo del agua o del ciclo de la vida? Del agua. El ciclo del agua. Good. Vamos a ver qué onda. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión?
es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. ¡Agua! ¡Agua! ¿Cómo estás, amigo camaleón? Muerto de sed. Necesito agua. Bueno, no eres el único. Los seres vivos necesitamos del agua. Sí, ya, pero ¿dónde está? En todos lados. El agua cubre un 70% del planeta Tierra y la encontramos en los océanos, ríos, lagos y napas subterráneas. ¡Mucha agua! ¡Estoy salvado! Pero ojo, muy poca de esta agua se puede beber. ¡Guau! Y ahora me lo dices. ¡Necesito agua! ¡Ahora! ¿Decías? ¡Agua! Disfrútala, porque ¿Dónde se fue mi agüita? se evaporó. Así es. El ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso donde el agua cambia permanentemente de estado físico. Los rayos del sol calientan el agua de mar, ríos y lagos, provocando que ésta se comience a evaporar, es decir, pasa de estado líquido a gaseoso. Como mi agüita. Este es el proceso de evaporación. ¿Evaporación? Luego, esta agua gaseosa, al enfriarse, se transforma en pequeñísimas gotas de agua líquida y se forman las nubes, en un proceso que se llama condensación. ¡Condensación! Luego, las corrientes de aire mueven las nubes que viajan sobre la superficie de la Tierra. Esa nube tiene forma de camaleón. Cuando las pequeñas gotas de agua líquida se juntan con otras gotas, crecen y se vuelven más pesadas y caen en forma de lluvia. Pero si hace mucho frío, esa agua se congela y cae en forma de nieve. ¿Así? La caída de agua en forma líquida o sólida se llama precipitación. Y moja. La lluvia, que es líquida, fluye y se abre camino por la superficie de la Tierra hasta llegar a un río. Pero esa agua se está metiendo en la tierra. Esa agua se acumula en las napas subterráneas, que son como unos ríos debajo de la Tierra. ¿Debajo de la tierra? Toda esta agua finalmente llega al mar. ¿De nuevo al mar? Pero si salió de ahí. Por eso se le llama ciclo del agua y se repite una y otra vez. ¡Amo el agua! Bueno, si la amas, también debes cuidarla. ¿Sabes cómo me dicen en el barrio? El guardián del agua. Cuidaré esa agua con mi vida. Palabra de camaleón. Vámonos a la pregunta 3. Lee el siguiente fragmento y elige el tipo de texto que corresponde. Esta edición del estudio arroja un número de usuarios de Internet en México de 40.6 millones de personas, cifras que superan en un 14% a los 34.9 millones de 2011. El índice de crecimiento es similar al mostrado en el periodo anterior, lo que indica que las tendencias de incremento se mantuvieron estables durante el último año. ¿Qué será? ¿Descriptivo como un reporte estadístico o documental? ¿A qué le van más ustedes? Estadístico. La número 1. Descriptivo es un reporte estadístico. Muy bien. Tipos de investigaciones. Aquí no hay información, no hay pregunta, no hay respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vámonos a las 6. El texto debe tener un hilo conductor, es decir, debe haber una progresión temática de modo que el referente nunca se pierda de vista, sino que exista una unidad en el asunto que se trata. Esto refiere a la información o la coherencia. Coherencia. ¿Verdad que están bien fáciles y ustedes las pueden analizar? Chicos, a los del grupo 1. La idea no es que se aprendan las respuestas, bueno, sí, pero no, sino que también sepan cómo encontrar cuál es la respuesta correcta en el día de hoy. De las siguientes afirmaciones identifica las que son verdaderas y las que son falsas.
Dice, el diagnóstico consiste en hacerse una idea exacta de la situación. ¿A qué le van? ¿Que es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. La segunda es falsa, la tercera es falsa y la última es verdadera. B, F, F, B. Así es. ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? Vamos al siguiente. Relaciona los siguientes conceptos: geografía económica, geografía política y geografía física. Vamos a ver primero este video. Acuérdense que no pago YouTube, por eso es que por ahí salen muchos comerciales. Yo le doy. ¿O qué caray? Tan estudiantado del Instituto Frontera, el maestro Genaro López, para acompañarlos en la materia de geografía. El día de hoy voy a describirles la palabra geografía. Viene del latín geographic, significa tierra, geo es tierra y grafía es descripción. Entonces, geografía es la descripción de la tierra. Y lo que vamos a hacer nosotros primero, antes de entrar de lleno a la materia, vamos a entender que hay tres tipos de geografía: la geografía humana, la geografía política y la geografía física. Bien, esta estudia las relaciones humanas que hay entre la sociedad y el medio ambiente. La segunda es la política, que generalmente la estudiaste desde primaria: los nombres de los ríos, las divisiones políticas, los estados, los países, las capitales, etcétera. Y la física, que tiene que ver con el estudio del terreno, si podemos construir o no podemos construir. Ahí estudia la geología, entraríamos ahí el clima, entraríamos en esta cuestión de la geología de una manera más precisa y exacta. La estudian los ingenieros civiles, los arquitectos. La política la estudiamos en primaria. Entonces, de alguna manera, la que estudiaremos en esta materia es la geografía humana. Vamos a tocar algunos puntos de la política y de la física, pero en general es humana. Y estudiamos 4 aspectos. La primera es la litosfera, que es la parte física o dura de la tierra. En el momento que se termina, que llegamos a la playa, es el litoral. Ahí empieza la parte dura de la tierra y la parte líquida, que es la hidrosfera, la parte de agua y la parte de la tierra, una líquida y la otra sólida. Y también vamos a estudiar la atmósfera, que es el ambiente gaseoso, ¿no? La diferencia que hay, esta capa que nos cubre, y la biosfera, que es la relación con la biología. Entonces, este sentido es la materia. La geografía, vamos a describir la Tierra desde el punto de vista humano, de alguna forma político, físico, pero primordialmente en 4 áreas de la geografía: la atmósfera, que es la tierra firme; la atmósfera, que es la gaseosa de nuestro planeta; la biosfera, que es la parte de la vida; y la parte de la hidrosfera, que son los líquidos de la tierra. Esta es nuestra materia. Bienvenidos. Vámonos a las respuestas. Vimos 3 geografías: geografía económica, geografía política y geografía física. Estudia la situación, límites, sistemas de gobierno y relaciones entre los distintos estados. ¿Cuál será? Política. La 2. La 2. Geografía política, ¿sí? Pero resulta que no podemos adivinar todavía cuál de las dos es, porque las dos es 2A. Vamos a verla bien. Se interesa principalmente por los elementos naturales del paisaje geográfico. Física. La 3. Física. La 3, ¿sí? Y obviamente es la respuesta B. A. Porque fíjense que en la B dice 3D y ni siquiera es respuesta D. Ajá. ¿Sí? Vean esos detallitos para que a la hora del examen
Si se les olvidan, no se queden de chin, ya se me olvidó, ya no sé cuál es. O sea, lo dice como para ir descartando. Ajá, para ir descartando. Pum, pum, pum. Eso nos ayuda mucho. Es el enfoque metodológico de la enseñanza-aprendizaje de los estudios sociales que analiza las relaciones que el hombre establece con el medio ambiente, combinando los elementos del paisaje natural y el paisaje cultural. ¿Será la 3. 4. sociogeografía o geografía social? ¿Sí? La geografía social estudia principalmente a las poblaciones humanas y sus respectivas dinámicas con el entorno geográfico, o sea, con su medio ambiente natural. Dicho de manera más sintética, estudia al ser humano y al territorio en el que se desenvuelve. Sociogeografía o geografía social es lo mismo. ¿Cuáles componentes mostrados a continuación son los más vinculantes para la creación literaria? Fíjense, dice que en la creación literaria debe de haber particularidades comunicativas, la función poética o estética, el contexto sociocultural, temas y tópicos, géneros y subgéneros, versificación métrica y recursos literarios. De estas cuatro, la figuración retórica, los elementos extratextuales, géneros, estilos y contextos representados. La respuesta número 3. ¿Cuál es la opción más rápida y fácil para crear una nueva presentación en PowerPoint con la cual realizar una presentación ágil sobre los enfoques históricos? ¿Cuál de estos tres creen ustedes que sea? La 2. A ver. Vamos a ver. No importa de dónde vengan tus ideas. Tú decides hacer. Buenas tardes, nuestro siguiente tema es el asistente para autocontenidos. Bueno, en esta presentación o en este video lo que aprenderemos será desarrollar presentaciones a través de las plantillas y al finalizar, pues bueno, ya sabremos colocar texto, imágenes en las diapositivas, desplazarlos por las ventanas de PowerPoint, aplicar una plantilla de diseño, organizar el contenido de las diapositivas usando diseños, imprimir documentos y notas y preparar la presentación. Esto es lo que es la agenda para el día de hoy. Pues bien, antes que nada, nos vamos a ir al botón Office. Vamos a seleccionar Nuevo. En este caso, del lado izquierdo, en todo que está aquí, son las plantillas que están instaladas o que se encuentran en el servidor de Office. En este caso, por ejemplo, si nos pidieran realizar un plan de lanzamiento de una presentación de marketing, pues nosotros no somos especialistas para realizar un lanzamiento y menos de marketing. Sin embargo, PowerPoint nos da la posibilidad de que, como tiene ya las plantillas, con algunos textos sugeridos, lo único que tendríamos que realizar nosotros es cambiarlos. En este caso voy a seleccionar Office Móvil y voy a seleccionar Marketing. Como pueden observar, hay diferentes tipos. Por ejemplo, está un plan de lanzamiento, una presentación para una empresa, una presentación de servicios de la empresa, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y darle a descargar. Ya nos dio el norte, ¿correcto?
Bueno, ya la habían contado ustedes de todas maneras. Asistente para autocontenido. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a irle dando una estructura mejor. A lo mejor a nosotros no se nos ocurre, pero no hay necesidad porque ya está listo en PowerPoint. ¿En qué no coinciden la ilustración y el conservadurismo respecto al desarrollo personal? ¿Qué es la ilustración? ¿Alguien sabe? Son como las imágenes o algo así. Ahorita vamos a ver. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Nada más déjenme que se descargue bien la página porque luego no se hace grande esto. Sí se están escuchando los videos, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí. Ah, bueno. Sí. Capaz que los Sí, tengo sí. mudos, oigan, los tengo en el cine mudo. Pero siento que ahora se escucha más bajito porque ya le Ok, subí al déjame le subo. dispositivo. Ajá. Seguimos con nuestra ¿Ahí mejor? Sí. serie de libros de historia para no tener que estudiar tanto libro. El tema de hoy es la ilustración. Poned atención, que empezamos. Primero vamos a resolver la pregunta, ¿qué es la ilustración? La ilustración fue una corriente intelectual del siglo XVIII que cuestionó los principios del antiguo régimen. ¿Que no sabes qué es el antiguo régimen? Abajo en la descripción te dejo un vídeo que se explica a la perfección. Las bases ideológicas de la ilustración eran la razón. La razón debía aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Por eso, los ilustrados rechazaron todo aquello que se regía por las costumbres y no estaba de acuerdo con la razón. Los privilegios de los nobles, el clero, las reglamentaciones de los gremios y el absolutismo. El ser humano. El centro de sus teorías era el ser humano. Se consideraba que las personas tenían unos derechos naturales como la libertad individual que el Estado no podía suprimir arbitrariamente. El conocimiento. El ser humano, usando la razón, podía alcanzar el conocimiento. Para los ilustrados era la base de la felicidad. La ilustración daba importancia a la educación y a las ciencias experimentales y pensaba que a través de ella la humanidad podía progresar rápidamente. Y por último, la tolerancia, que debía ser la base de la convivencia. Las ideas ilustradas se difundieron por Europa y por América. Fundamentalmente gracias a la enciclopedia, publicada en Francia y dirigida por Diderot y D'Alembert. También fueron medios de transmisión de la ideología ilustrada los salones, las academias y la prensa. Pasemos ahora a los pensadores ilustrados. Las teorías del pensador inglés John Locke ejercieron una gran influencia en la ilustración. Locke sostenía que el Estado era el resultado de un pacto entre los gobernantes y gobernados, y que este pacto podía desaparecer si los primeros no gobernaban de manera justa. Los principales pensadores ilustrados fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Por último, vamos a ver el despotismo ilustrado. En el siglo XVIII, varios monarcas como José II de Austria, Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia y Carlos III de España aplicaron algunas ideas ilustradas. El sistema político se conoce como despotismo o absolutismo ilustrado. El objetivo de estos reyes era elevar el nivel educativo de sus súbditos, racionalizar la administración y potenciar el desarrollo económico de los territorios que gobernaban, pero sin perder su poder. Para ello tomaron diversas medidas. Fundaron nuevas instituciones educativas, como universidades y academias, y renovaron los planes de estudio en los que la enseñanza de ciencias como las matemáticas, la física, la química, etc., cobró mayor importancia. En segundo lugar, para mejorar la economía, trataron de llevar a cabo la desmortización, es decir, que los bienes de manos muertas pasaran al Estado para ponerlos a la venta. El objetivo era que los nuevos dueños trabajaran esas tierras. Y por último, la modernización de la burocracia, reforzaron la administración central, crearon nuevos códigos legales e intentaron que los privilegiados pagaran impuestos. El despotismo ilustrado no alteró las bases del antiguo régimen, ya que las reformas no limitaron el poder absoluto de los monarcas y además chocaron con los privilegios estamentales que eran la base de un sistema social que los reyes no querían abolir.
Espero que os haya gustado la ilustración del siglo XVIII. Aquí os dejo un vídeo que os puede interesar. Suscríbete y dale like. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Chao, chao. La idea es hacerlo entretenido, pues. Para que no se aburran, sobre todo cuando hablan de historia o cosas por el estilo. Muy bien. Ya entendimos ahora sí lo que es la ilustración. Sí. Vamos con el otro. El conservadurismo es una ideología política ubicada en el hemisferio de la derecha. Los conservadores son aquellos que siguen una tendencia con un orden, una ley y un derecho natural. Por lo tanto, los conservadores se muestran a favor de las tradiciones y costumbres, evitando cambios políticos que puedan alterar el status quo. Los conservadores se oponen al progresismo, ya que quieren mantener las costumbres, además de encontrarse en contra del liberalismo, ya que quieren mantener los valores religiosos y familiares sobre En contra del progresismo no es lo mismo que en contra del progreso, que nos quede bien claro. toda la población. Durante el siglo XIX, los conservadores eran mayormente esclavistas y promotores de la industrialización. Sin embargo, con el paso del tiempo, los conservadores han pasado de ser grandes proteccionistas económicos a apostar por la liberalización de los mercados en la actualidad. Ahora bien, ¿en qué no coinciden la ilustración y el conservadurismo respecto al desarrollo personal? El primero es consecuencia de la educación, el segundo es por producto del pensamiento, el primero es consecuencia de las ideas, el segundo por el sentimiento de la época, el primero es producto de la cultura, el segundo es el resultado de la espiritualidad. ¿A cuál de estas ustedes le apuestan? A las dos. Number 3. El primero es producto de la cultura. Acuérdense que la ilustración, ellos buscaban esforzar a sus, bueno, no son súbditos, a su pueblo, a que tuvieran un nivel intelectual más alto, ¿sí? Esa es la ilustración. Y el conservadurismo permite o no quiere que se traicionen los valores religiosos. Por eso es que habla el resultado de la espiritualidad, que muchas veces la religión dista mucho de la espiritualidad. Entonces, si ustedes han escuchado desde el sexenio anterior que es que el conservadurismo y el conservadurismo, no estamos hablando de un conservadurismo como producto del estancamiento, sino como el considerar los valores, lo que son, el hacer realmente tener leyes, realmente tener cosas que nos funcionen como país. Pero pues, el conservadurismo está relacionado con la religión. En eso se basa al decir conservadurismo. ¿Con qué, perdón? Con la religión. Lo que pasa es que los conservadores tratan de mantener los valores religiosos, pero no necesariamente la religión tiene que ver con la espiritualidad. Hay personas que no practican ninguna religión y son muy espirituales. Es más bien con esta responsabilidad del ser humano. Los valores. Ajá, de no dañar al otro porque no quieres que te dañen a ti. Es más bien como conservar esa parte del respeto entre las razas humanas, de la admiración entre las razas humanas, de los derechos de los otros también y tus derechos, o sea, como de tener esa equidad con las otras personas. Okay. La geografía, junto a otras disciplinas del área social, tiene como objetivo analizar, interpretar y pensar críticamente el mundo social. Es una ciencia auxiliar para comprender la articulación histórica de la naturaleza y la sociedad, atendiendo a que las distintas formas de organización espacial son el resultado del particular modo en que las sociedades en determinados momentos históricos se relacionan con la naturaleza, transformándola según sus necesidades e intereses. Con todo este planteamiento inicial de la geografía, según el libro, ¿cuál debe ser un rol como estudiante participativo? A ver, ¿qué nos tocaría a nosotros como participantes? ¿Concientizarnos sobre la conservación y el daño ambiental o conocer las definiciones de la geografía, las nomenclaturas y los materiales?
La 2. La 2. O sea, a nosotros no nos importa que el mundo natural se muera. Pues no tan así. No tan así, pero sí. Conocer las definiciones de geografía, nomenclaturas y materiales. Vámonos a la siguiente. Se encuentra la siguiente afirmación en un libro de texto. Social y antropológicamente, a lo largo de la historia del hombre, se encuentra una constante a partir de la cual ocurre la distribución de los bienes y los medios para la producción. Independientemente de estar o no estar de acuerdo con la corriente involucrada en este enunciado, la interpretación que debe darse a esta afirmación es que dicha constante es la fuerza laboral o las fuerzas del trabajo, el conflicto o la contradicción social, el capital o la acumulación de dinero. También sale a decir, no sé. La 3, el capital o la acumulación de dinero. Dice, se encuentra una constante a partir de la cual ocurre la distribución de los bienes y los medios de producción. Obviamente, entre más lana tienes, más bienes puedes adquirir. ¿Cómo se llama a la ficha de trabajo que repite la idea del texto, pero en palabras del investigador, sin distorsionar la idea original? ¿Cómo se incluye en el texto? Como una Paráfrasis. ¿sí? Normalmente cuando hacemos una ficha bibliográfica, nosotros escribimos de qué es de lo que se trata, de qué habla, pero sin copiar las palabras textuales. Cuando estás empezando. Lo que en realidad hacemos es explicar de qué se trata, pero con nuestras palabras. Entonces, parafraseamos lo que dice el autor. Gestionar tus ventas. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre la paráfrasis, así que pon mucha atención. La paráfrasis es un discurso o un texto que pretende explicar y ampliar una información, con el objetivo de hacer que los datos se vuelvan más fáciles de entender y asimilar por el receptor. Esto quiere decir que la paráfrasis es la explicación o interpretación personal sobre un texto. Normalmente se utiliza un lenguaje más sencillo en relación al texto original. Las paráfrasis sirven para hacer un texto más simple, para mejorar la comprensión. Aparte de que es un buen método de estudio y permite identificar las ideas principales de un texto. Existen dos tipos de paráfrasis y aquí te las voy a explicar. Paráfrasis mecánica. Consiste en cambiar por sinónimos o frases las expresiones que aparecen en un texto. Paráfrasis constructiva. Es volver a elaborar un enunciado o un texto dando origen a otro, pero esta vez con características muy diferentes, pero conserva el mismo significado y sentido. Para poder llevar a cabo una paráfrasis te voy a mencionar 4 sencillos pasos. Número 1. Realiza una lectura general del texto. Eso te dará una noción de lo que trata el tema. Número 2. Realiza una selección de ideas principales. Después de haber leído el texto, selecciona cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias para respetar el orden de lo que vas a sustituir. Número 3. Subraya palabras. Cuando no entiendas una palabra o una frase, es importante que la identifiques a través del subrayar. Así buscas luego el significado de la palabra y ves si puedes sustituirla con un sinónimo. Número 4. Reestructuración del párrafo. Una vez leído el tema, sacado las ideas principales y haber subrayado las palabras que no entendías, es el momento de que le des el enfoque particular a tu paráfrasis. Esto quiere decir que vas a explicar con tus propias palabras el tema que estás viendo. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. Nos vemos, pásatela chido. ¿Qué tal con el ambientazo que trae la profe, eh? Ella también es maestra, igual que su hermano. Muy bien, entonces ya dijimos que parafrasear es decir lo mismo que está diciendo el autor, pero con tus palabras, sin perder la esencia, ¿sale? Bonus. Para el estudio de la historia como una ciencia comprometida con la sociedad, ¿cuál es la opción más apropiada que debe desarrollar el estudiante de bachillerato?
elaborar un listado de tratados en cada hecho histórico, tratar los principales hechos históricos, identificar las características de los hechos históricos en textos representativos, elaborar fichas bibliográficas con los nombres de los personajes históricos. ¿Qué nos toca hacer? Identificar las características de los hechos históricos en textos representativos. No se trata de aprendernos todo, ¿no? ¿Qué tipo de análisis realizarías para el estudio de un cuento como uno de Monterroso? Morfosintáctico, semiológico. Semiológico, ahorita les voy a decir qué es el estudio semiológico. La semiótica es la obra de arte, acerca al lector hacia el sentido esencial del arte desde una perspectiva filosófica, más exactamente la estético-semiótica. El análisis semiótico en obras literarias. Ay. Se habla del contenido y la expresión como los elementos fundamentales para el análisis de la obra artística. Hay una correspondencia entre las dos frases establecidas, la sustancia y la forma, en la semiótica. O sea, lo que tiene y cómo está estructurado. Analiza la siguiente noticia. Japón modernizará el municipio de Reynosa. El gobierno japonés, a través de su oficina de cooperación, ha otorgado $10 millones para el principal centro de atención mediática en Reynosa. Además, $2 millones servirán para modernizar el Museo del Niño, Museo, de acuerdo con un convenio de cooperación técnica que firmaron los gobiernos en Tokio. El acuerdo lo firmaron ayer el canciller Yuriko Kimura y el edil Diego Cervantes en una bonita ceremonia previa a la cumbre que realizan los presidentes municipales de Tamaulipas con el gobierno japonés. Relaciona las preguntas que distinguen a los elementos de una noticia, como los enunciados de la columna de la derecha, asociando a la noticia mostrada. ¿Qué, quién y cuándo? A ver, ¿qué? ¿O es la A, o es la B, o es la D? ¿Qué? ¿El país asiático ayudará a nuestro país? La B dice, donará 10 millones como parte de la firma de un convenio de cooperación. O a través de un acuerdo al que se llegó entre ambas partes. ¿Qué responde la pregunta qué? La D. Si tú preguntas ¿qué? A través de un acuerdo al que se llegó entre ambas partes, ¿eso le responde? O si tú preguntas Yo ¿qué? creo que la sé. El país asiático ayudará a nuestro país para modernizar el hospital de Reynosa. La, Sí. Sí. La La D dice acá, fíjense, dice que donará 10 millones como parte de la firma de un convenio de cooperación. ¿Quién? El país asiático ayudará a nuestro país para modernizar el hospital de Reynosa. ¿Cuándo? El acuerdo lo firmaron ayer en Tokio los representantes de ambos países y como parte de una ceremonia preliminar. Sila es iraní musulmana shita. Strabos, un griego ortodoxo, y Ramón es mexicano católico. Se encuentran en una reunión con Lucio, un amigo venezolano que dice ser ateo, y que vive en Bélgica. A pesar de sus diferencias culturales, de idioma, de religión, de alimentación, pueden observar que esos elementos los distinguen, pero al mismo tiempo... ¿Mande? ¿Mande? Pero al mismo tiempo los hace ser muy parecidos entre sí. Le dan cohesión a la nacionalidad, los valores, el respeto por los demás y sus creencias. ¿Cómo se denominan los elementos citados? Se denominan como prácticas sociales. Ojo que solo dice A, C y D y la respuesta es la D. práctica social. la ¿Mande? anterior era la B, ¿verdad? Me perdí. La 20 es la D de dedo. La D. D de dedo. Ok. Sí, de hecho no tenemos B. No.
La 19. Oh, la anterior a la anterior. La D. Es el inciso D de dedo. Ok, gracias. ¿A ustedes? Número 21 dice, a continuación aparece una nota periodística realizada en Internet por la cadena noticiosa CNN. Los párrafos se encuentran numerados, ya que pueden ser usados para realizar algún cuestionamiento específico de ellos o pueden servir como opción de respuesta. Lee la noticia y contesta las preguntas 21, 22 y 23. El Congreso aprueba el bachillerato obligatorio en México. Antes no era obligatorio, ya se aprobó. El Congreso de México dio su aprobación definitiva a una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior, por lo que solo falta el visto bueno de las legislaturas estatales y la promulgación del presidente Felipe Calderón para que entre en vigor. Imagínense cuándo se hizo esto. Número 2. Sobre su sesión de este jueves, la Cámara de Diputados avaló, por 357 votos a favor, los cambios a los artículos 3 y 31 de la Constitución, con el que el Estado tendrá obligación de garantizar el acceso al bachillerato y los padres y tutores de enviar a sus hijos a cursar este nivel educativo en planteles públicos o privados. A mí me tocó hace algunos años se graduaron alumnos de la secundaria y ya no había cupo en las preparatorias de gobierno. El gobierno les pagó la preparatoria la 16 de septiembre. Es privada, pero se les pagó el gobierno. La reforma había sido aprobada por los diputados en diciembre del 2010. El Senado la avaló con algunas modificaciones en septiembre pasado. Y por procedimiento legislativo, la Cámara Baja debía realizar una revisión final. Número 4. El dictamen plantea como meta en el año 2021 para alcanzar la cobertura total en la educación media superior no contaban con la pandemia y que comience a trabajar en ese sentido desde el ciclo escolar 2012-2013. Para ello, una vez que sea promulgada, el Estado tendrá que destinar recursos para el propósito al sistema educativo nacional. Número 5. Algunos de los propósitos de la reforma son aumentar de 9 a 12 los años de enseñanza obligatoria del país. Antes solo eran 6 de primaria, 3 de secundaria, ya son 3 más de primaria. Hasta ahora abarca 6 de primaria y 3 de secundaria, así como atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan, popularmente conocidos como los ninis. Ya después vino Morena y dijo, no estudien, nosotros estamos lana. De acuerdo con algunas estimaciones, existen casi 7 millones de jóvenes de entre 15 y 17 años en esta situación por factores como verse excluidos en la educación media superior. Según datos oficiales, en México hay 11 millones de menores entre los 10 y los 14 años, casi 10 millones entre los 15 y los 19 años. Número 6. Al tratarse de una reforma constitucional, antes de ser promulgada, necesita ser aprobada por lo menos por 17 de los 32 congresos estatales. Y la número 7 dice en septiembre, tras su aval en la Cámara Alta, el senador Francisco Javier Castellón, del Partido Revolución Democrática del PRD, señaló que los cambios representan un hito histórico en términos educativos y sociales, efectivamente. ¿Cuál es la entrada a la noticia? ¿Por dónde empezamos? A ver. ¿Cuál de estos creen ustedes que sea correcto? La B. La B. Okay. La obligatoriedad de la educación media superior avanza en el Senado mexicano. Good. Vámonos a la 22. ¿En cuáles párrafos del relato periodístico se encuentra el suceso actual? A ver, revísenlos. La 2.
El uno y el 2. El inciso C. Relaciona las columnas identificando los elementos de la noticia. Sujeto es quién, el hecho es qué, el modo es cómo y el sitio es dónde. La número 1, el sujeto es la Ciudad de México, es el Congreso de México o es el jueves 13 de octubre del 2011. Bien. La B. El Congreso de México. ¿Quién es el Congreso de México? Entonces, si la 1 es la B, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. La B. La 2 es la C, el hecho, obligatoriedad de la educación media superior avanza en el Senado de México. Modo, el Congreso de México dio su aprobación definitiva a una reforma constitucional que establece la obligación de la educación media superior y el sitio en donde, en la Ciudad de México. Bien, es el inciso B. Lee el texto y contesta las siguientes preguntas. El enfoque de las ciencias sociales, de acuerdo con la Enciclopedia Técnica de la Educación, se concibe a las ciencias sociales como un medio para facilitar la integración social de las generaciones jóvenes y efectuar un estudio del hombre primordialmente, a la vértice actual. Aún no se sabe con certeza lo que ha de constituir el contenido de las ciencias sociales. El civismo ha quedado superado, de hecho hasta suspendido. La historia y la geografía están fuera de dudas, pero hay que considerar a la demografía, las relaciones internacionales, la sociología, la política, la antropología, la religión, la estética y hasta la misma ciencia. Cualquier ciencia social especializada incide de un modo o de otro sobre los mismos fenómenos que conviene estudiarse conjuntamente, pues cualquier análisis parcial de los elementos sociales resultaría artificioso o incongruente. Completa este enunciado con relación al texto el enfoque de las ciencias sociales, que se puede interpretar diciendo que los científicos sociales reaccionan frente a la fragmentación, aceptando que al ganar en precisión conceptual se pierde la visión de conjunto que se da al contexto. Dice aquí, cuando nosotros nos enfocamos únicamente en un concepto así de que nomás esto, perdemos como la visión de todo lo que sucede alrededor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hace ya algunos años estuvo muy de moda hablar de los derechos de los niños. Había incluso campañas en televisión que los derechos de los niños, y los derechos de los niños, y los derechos de los niños, y está bien, porque los niños tienen derechos, pero ¿y dónde quedaron las obligaciones? Nadie les explicó a esos chiquillos que tenían obligaciones, que ahora tenemos una sociedad de gente entre los 25 y los 35 años que llegan y ni siquiera te dicen, ¿me das esto, por favor? Ayer me llamó mucho la atención. Fuimos mi marido y yo a desayunar a un lugar y llegaban y pedían la comida y, dame esto. Y yo volteaba así con cara de, ¿a qué hora le vas a decir, por favor? ¿No? Porque de repente, efectivamente, son los reyes de la creación, pero un rey tiene que cuidar su creación. Entonces, sí es cierto que los niños tienen derecho, por supuesto que sí, pero también tienen que saber que un derecho va junto con una obligación. Si yo tengo el derecho de que me paguen mi salario, va con la obligación de que trabajo, de que tengo que responder a un trabajo. Si yo, niño, tengo el derecho de salir a jugar, también tengo la obligación de asearme yo mismo dependiendo de la edad, de hacer ciertas cosas en casa dependiendo de la edad. Yo tuve alumnos que llegaban los papás y me decían, maestra, es que no lo puedo hacer que estudie, o sea, no quiere hacer nada.
Y yo empezaba por preguntarle, ¿su hijo tiene algunas obligaciones en casa? No, maestra. Él está 100% para estudiar. Pues desde ahí está el problema. Si no lo concientizas de que si él no recoge sus zapatos, nadie se los va a recoger. Él se siente que es el rey y que todo el mundo lo tiene que atender. Y entonces no tiene ninguna obligación y menos de estudiar. De acuerdo al texto, la división y clasificación de las ciencias sociales tiene una justificación frente a la concepción de interdisciplinariedad porque permite el concurso o reunión de distintos científicos para dar su versión. ¿Qué aporta cada especialista a la solución o análisis de un problema dado? El enfoque diferente. ¿Qué creen ustedes que aporte cada especialista para dar una solución a un análisis de un problema? Un método específico. El C, el enfoque diferente. Si yo hablo de la creación desde las ciencias, porque a lo mejor soy maestra de ciencias, yo voy a dar un enfoque desde la ciencia. Pero si yo soy religioso y hablo desde la creación, voy a dar mi enfoque desde la espiritualidad o desde la religiosidad. ¿Sí me explico? Entonces, el que varios especialistas de enfoques diferentes se reúnan para competir, para hablar sobre un tema, cada uno va a hablar desde su realidad y desde su naturaleza. ¿Cuáles son los dos procesos que intervienen en el tratamiento que estas ciencias hacen de toda situación o fenómeno de su área de interés? Ahí les va. La interdisciplinariedad y fuerte especialización. ¿Sí? Lo que hablábamos ahorita. Si viene una persona especialista en economía y le va a aportar al país, él va a hablar desde su naturaleza y desde lo que él sabe que es la economía. Si va a haber otra persona que va a hablar sobre el desarrollo psicológico del ser humano, pues él va a hablar desde aquella parte, pero del desarrollo, o sea, del desarrollo del país, pero desde su perspectiva. Lee el siguiente texto al que se le han quitado algunas señaladas como XX y YY. Responde la pregunta 27, 28 y 29. La verdad, chicos, este texto yo nunca lo he podido entender. Ahí les van las respuestas de la 27, la 28 y la 29. Si ustedes logran entender lo que dice aquí, mis aplausos y mis felicitaciones. Léanlo a ver si lo entienden. Maestra, ¿cuál era la respuesta de la 26? La C. Gracias. Ajá. Este texto está demasiado mucho. Vámonos a la 27, dice. A partir de la información proporcionada, que en realidad no es como mucha información, en algunos aspectos sociales, ¿qué elementos permite considerar al hombre como un ser histórico? ¿Qué creen ustedes que le da su historia al ser humano? Tradiciones. Inciso B. Las costumbres, el comportamiento y las tradiciones. Luego la número 28. Una persona comenta un accidente ocurrido en la calle y se refiere a él diciendo: en el incidente hubieron hartos heridos, nadie lo corrige. De hecho, muchas personas dicen lo mismo en su comunidad. Si se aplica este rol gramatical al contexto dado por algunos aspectos sociales, ¿qué enfoque es el que se está utilizando? Dice aquí XX porque es la forma de transmitir noticias o información entre las personas de la comunidad. Es cierto, probablemente si esta persona habla así, la gente de su comunidad sí la entiende. Porque así hablan. Dice, ¿cuál es el elemento YY que permite establecer formas de convivencia determinadas por la descripción dada a algunos aspectos sociales? Las costumbres. Son las 9:15, chicos. Les propongo tomarnos nada más 5 minutitos para ir al baño, tomar agua y nos regresamos aquí a las 9:20. ¿Les parece? Sí. Ok.
Excelente. Sí. No me paguen, no se salgan, no cierren la videollamada. Aquí nos regresamos ahorita. Muy bien, chicos, retomamos nuestra clase. Vamos a tener las respuestas de la guía número 6, que es la que vamos a ver ahorita. Y aquí únicamente vamos a hablar sobre las primeras 15 preguntas, ¿sale? Solo vamos a responder las primeras 15 y las siguientes ya las vamos a dejar para la siguiente clase. Muy bien, ahí ya están viendo la guía número 6. Les reitero que este es un material del profesor Enrique Moreno. Dice, es común usar gráficas para representar los datos proporcionados en forma de tabulador o de texto, ya que cumplen con el objeto de, ¿para qué será? ¿Para qué se utilizarán las gráficas? La D, representar los datos. Ajá, la Correctísimo, para representar los datos de la mejor manera posible. Es de manera visual, pues. ¿Cuáles de las siguientes características pertenecen al proceso de una investigación científica? La 1 sí o sí porque aparecen todas. ¿Cuáles otras? ¿3 y 4? La 1, la 2 y la 4. Creo que Lo que pasa es que la entrevista es una manera de recopilar información, mas no siempre se utilizan todas. La delimitación sí, porque acuérdense que en la clase, no me acuerdo si en la clase pasada o la antepasada, yo les platicaba de, por ejemplo, el título de mi tesis es muy extenso, pero porque delimita mucho al grupo de personas donde es aplicable. Se tiene que delimitar. Se te pide desarrollar una investigación a partir de casos, situaciones reales en las que se identifiquen lugares del entorno y que reconozcas aspectos sociales relacionados con la comunidad donde vives. Con esa investigación deberás estar en contacto con un trabajo aplicado, adquirir competencias integrales y estar motivado frente a las problemáticas cotidianas. ¿Cuáles de las siguientes técnicas es la más conveniente para planificar tu proyecto? ¿Cuál creen ustedes que sea? Trabajo de campo. El trabajo de campo. Muy bien. A ver. En el proceso de investigación social, la investigación documental permite distinguir documentos y realizar síntesis para la información. Esto es posible gracias a la revisión bibliográfica. École. ¿Por qué? Porque dice que es un texto que tiene como propósito presentar una síntesis de la lectura realizada durante las fases de investigación documental, seguidas de las conclusiones o una discusión. Analiza el siguiente texto sobre James Watt y responde las preguntas 2, 3, 4, que aparecen a continuación. James Watt. Los mineros con Cromwell sabían todo sobre las bombas, trabajaban ganándose la vida extrayendo carbón o mineral metálico de la tierra. El agua subterránea era uno de sus mayores enemigos. Sin descanso, salían lentamente del piso a sus pies, brotaba de las paredes de los túneles y chorreaba como lluvia por los techos de las galerías. Por los siglos, estas inundaciones de agua subterránea habían sido removidas de las minas a mano. La gente que hacía esta labor eran niños. Las excavaciones cada vez se fueron profundizando más y permanecían. Entonces, en el año de 1777, las máquinas se estaban encargando. Es toda la información que tienen. Las minas tenían unos aparatos grandísimos para bombear a la superficie, pero generaban socavones. Movidas por el vapor, sus maderas se balanceaban y desde la mañana hasta la noche, las máquinas estaban transformando la industria de la minería. Pero aún así tenían sus problemas. Eran muy lentas y no se podía depender de ellas, eran muy peligrosas y no se manejaban bien, y lo peor, consumían demasiado carbón.
Los dueños de la mina, Will Bussey, decidieron ya era su tiempo, que existía otro tipo de motor de bombas que funcionan más y consumían menos carbón. Eran el producto de un negocio llamado propietario de Will Bussey. Ordenaron una y al año siguiente los componentes. También arribó el hombre que iba a supervisar todo, el mismísimo James Watt, el inventor de la máquina. El aparato inició con sus explosiones, vaciando el túnel inundado. Los mineros de Cornish, de satisfacción, ensordecidos observadores, sonreían. Se daban palmitas en la espalda dando felicitaciones al experto escocés. Claro, seguramente, economizando los costos, pero él también sabía que había completo de utilizar la enorme fuerza de vapor y usuarios lo que no habían comprendido que había mismo. Me chocan estos textos porque con esos puntos suspensivos no se entiende nada. La máquina de vapor de Watt marca un fenómeno industrial. Elige la opción que no corresponde a la interpretación del texto. James Watt, referido con relación a la minería y a otra. ¿Cuál es la respuesta correcta? El A. La maquinaria industrial reduce una mayor participación de máquinas para el bombeo de agua y extracción y el transporte público. La número 3. De acuerdo con el texto, James Watt, ¿en qué época inicia el proceso de tecnificación ligado directamente al efecto revolución industrial? ¿En el siglo? ¿Qué siglo es este? 21. 19, 18. 18. ¿Sí? Aquí viene, dice, último cuarto del siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII. Vamos a ver para acá. Comienza en 1760, que es el último cuarto del siglo XVIII. Yo una vez fui a una mina, maestra. ¿Mande? Una vez fui a una mina en Zacatecas. La celebración del 70 aniversario y este año está considerando un de diversión. Fantasmal invitación. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber de la revolución industrial. La revolución industrial comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII, gracias a la máquina de vapor de James Watt. Esta transforma la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Este invento provocó una revolución en la sociedad nunca antes vista. La máquina de vapor se utilizó sobre todo en las fábricas y en el transporte. La utilización de la máquina de vapor transformó por completo la fabricación de objetos, que pasaron de ser elaborados en pequeños talleres a grandes fábricas. Esto hizo que los pequeños talleres prácticamente desapareciesen. Gracias a esta nueva industria, se podían fabricar objetos en serie mucho más baratos, siendo más asequible su compra y haciendo prosperar la economía. Las máquinas de vapor también se utilizaban para el transporte, facilitando el comercio y el traslado de pasajeros en largas distancias. Los ferrocarriles podían transportar elementos pesados a muy alta velocidad para la época, casi 40 kilómetros hora. No parece tanto, ¿verdad? Pues para entonces era muy rápido. Los barcos de vapor también supusieron un gran avance, haciendo que por primera vez en la historia de la navegación no hubiese que depender de la climatología para completar los viajes. En la revolución industrial pierde importancia la sociedad rural tradicional, dominada por la nobleza, y aparece la sociedad urbana, dominada por la burguesía. Los burgueses eran personas que se habían enriquecido gracias a la producción en las fábricas. Los antiguos campesinos rurales formaban entonces el proletariado, mano de obra barata para las fábricas. Estos eran pobres y trabajaban en pésimas condiciones, que mejoraron a lo largo de los siglos posteriores gracias a la organización de colectivos de trabajadores. En 1837, Samuel Morse inventa en Boston el telégrafo. Este aparato servía para que personas que estén a muchos kilómetros de distancia pudiesen comunicarse. Además, Morse creó un código que codificaba el alfabeto mediante pulsos eléctricos, que hoy conocemos como código Morse. La primera conexión entre Washington y Baltimore
se hizo 7 años después de su creación. Ambas ciudades estaban solo a unos 60 kilómetros de distancia. Poco más tarde se logró conectar América con Europa. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la revolución industrial. ¿Te ha gustado? ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes. Hay videos muy padres aquí en esta página, ¿eh? Ahí si se quieren meter, se lo recomiendo. La revolución industrial entonces se da en el último cuarto del siglo XVIII. ¿Por qué se termina el texto James Watt diciendo que ha cambiado el mundo mismo? ¿Por qué creen ustedes? También se vale decir, no sé, porque marcó el inicio del industrialismo capitalista, moderno económico y régimen social y político de todo el universo. Lee el siguiente texto sobre un desastre natural. Responde a las preguntas 5 y 6. Sismo en Turquía. Un bebé de 2 meses de nacido fue rescatado con vida de las ruinas de una edificación en el distrito de Ersis, en la oriental provincia de Van, informó hoy la prensa turca. El rescate se registró a 2 días del sismo de 7.2 grados, a nosotros nos tocó uno así, de magnitud del pasado domingo, precisó la edición electrónica del diario Zaman. Hasta el momento, el movimiento telúrico ha dejado alrededor de 366 muertos y más de 1.300 heridos, así como 2.000 edificios afectados, de acuerdo con lo indicado con la Agencia Sísmica Nacional de Ankara. ¿Qué tipo de texto es el sismo en Turquía? La D. Es informativo. Correctísimo. Por la forma de presentar los datos, como está redactado el texto sismo en Turquía, justifica la respuesta. ¿Descriptivo o argumentativo? ¿Por qué? La D. La B de bueno. Descriptivo. Detalla cómo fue encontrado, cómo se encontró al bebé y cómo fue el rescate, y describe el estado de los damnificados. Maestra, se me pasó la 5. ¿Cuál era? La 5, ay caray. Yo me fui para atrás, fíjate. Es la D. La D de dedo, La D. informativo. Ah, gracias. Ajá. Y luego dice acá la 7. Con el estudio del módulo, el lenguaje en relación del hombre con el mundo, el estudiante debe concientizarse en la participación como agente de transformación social. ¿Cuál es la ventaja de contar con esas competencias? Exacto. La posibilidad o posibilitar la participación activa, la cooperación, el trabajo en equipo y la democracia. Analiza el siguiente texto y contesta las preguntas 7, 8 y 9. Una responsabilidad compartida. La situación del medio ambiente en México no debería ser vista únicamente como una responsabilidad de los organismos y de las instituciones ambientalistas en el desarrollo de proyectos ecológicos, sino como una responsabilidad y un deber moral que nos involucra a todos y a todas sin excepción. Esa es la parte del por qué al estudiar la prepa abierta somos agentes de cambio. La crisis que está sufriendo la naturaleza por el incremento poblacional y por la mala planeación urbana y rural es muy grave. Por ejemplo, el agua está gravemente contaminada y ya no alcanza para todos. El aire carga de una creciente y desordenada polución, que hay mucha contaminación, proveniente de las industrias y de los desechos urbanos. El suelo está siendo destruido por la erosión, la flora y la fauna son cada vez más escasos y algunas especies desaparecido o están en vías de extinción.
Desde el punto de vista socioeconómico, las fluctuaciones de la bolsa de valores que antes no eran perceptibles por la población ahora son parte de la problemática diaria. Las empresas o el gobierno se vieron en la necesidad de bajar los salarios a empleados estatales y privados, así como los precios a garantías a trabajadores del campo, el sector importante para la está descuidado. En la agricultura descansa el problema más. De ella depende la subsistencia de las personas en las zonas aisladas. Condiciones precarias de habitación y alimentación, salud y economía. No hay que olvidar que en otros lugares menos críticos son quienes producen los insumos vitales como el maíz y algunas otras cosas. El impacto social como el algodón o el azúcar. La aplicación de la reglamentación ambiental se revela. Los arreglos ilegales, el huachicol, la corrupción y las prebendas, porque la deforestación por tala de bosques para madera o para alguna otra cosa, inactividad del campo, la desaceleración económica, reducción negativo del empleo. Todos estos fenómenos van en detrimento de la calidad de la vida de las personas y representan un futuro incierto para las nuevas generaciones. Esto es algo que se llama desarrollo no sustentable. Dice, partiendo de la crisis, detalla una responsabilidad compartida. ¿Cuál es el problema por el que el texto se califica como agudo en México? Yo creo que todos, ¿no? Pero aquí marca la falta de ingresos en todos los sectores. A partir del caso planteado en una responsabilidad compartida, ¿qué medida urgente debe adoptarse respecto al medio ambiente? Aplicar el marco legal de la forma rigurosa. Existen unas normas donde existe la norma, pero no hay una sanción. Volvemos a lo que les explicaba ahorita de los derechos de los niños. Los derechos de los niños están, claro que están, pero también van ligadas a unas obligaciones. Resulta que tenemos leyes que regulan la explotación de los recursos, pero no hay sanciones. Y si hay sanciones, no se aplican. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer cuando la gente dice, ay, sí, hombre, existe una multa, pero nunca te la ponen? Lo van a seguir haciendo. Exacto, ese es el asunto. Por ejemplo, ¿cuántos incendios no hay en Mexicali diariamente? Por la calle donde yo vivo, por aquí afuera, todos los días, al menos 2 veces pasa la bombera. Todos los días. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que es que estábamos quemando basura, pero se te incendió la casa. Pues es que no debes de quemar la basura. La gente no es responsable de los incendios controlados. No se hace responsable. No existe. No O en Navidad que prohíben los cohetes y eso. Por Una ejemplo. tronadera. No, y por ejemplo, los prohíben. Pero si llega la patrulla ecológica y la gente que compró los cohetes tiene lana, ¿qué crees que pasa? Pues les sobornan. Así de fácil. ¿A quiénes sí se llevan? A los que no tienen dinero para dar un soborno. A esos sí se los llevan. El año pasado, yo estoy en el comité de vecinos de aquí de mi fraccionamiento. El año pasado en diciembre, tuvimos una reunión con la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali. Quitaron todas las patrullas de barrio que porque iban a ir al operativo de cero contaminación. No, hombre, había un montón de contaminación. Es que las patrullas no alcanzan. No, sí alcanzan. Nomás que no van. Ahí está el asunto, pues. ¿Cuál es la causa fundamental de que está provocando que el agua de los ríos, los lagos y los mantos acuíferos estén altamente contaminados de acuerdo con una responsabilidad compartida? Amén. Emisión de afluentes de desechos industriales y urbanos. Me ha tocado ver vecinos que lo que hacen es cambiar el aceite. ¿Y a dónde creen que avientan el aceite? Allá a la tierra, ahí para que se absorba. ¿A dónde creen ustedes que van a dar esos aceititos? A los mantos acuíferos, que son los que acarrean el agua a los ríos, a los lagos.
Para conocer el impacto que ha tenido la información y comunicación de la enseñanza, ¿qué tipo de investigación debe usarse? El inciso A, de campo, y el inciso 3, documental. Para hacer una investigación documental sobre tecnologías para elaborar un ensayo, ¿cuáles de las fuentes pueden usarse considerando que éstas sean confiables? Las notas informativas, los textos de divulgación siempre y cuando estos sean confiables y los artículos de opinión siempre y cuando estos sean confiables. Recuerden que siempre hay que checar el sitio web donde se están publicando. ¿Qué criterios se deben seguir para garantizar la posibilidad de fuentes o referencias electrónicas? La 2 y la 1 ya sabemos pues, que sí, ¿no? La 1, origen de los sitios especializados. La 3, no deben de ser antiguos u obsoletos. La 4, no deben de permitir la edición por los lectores. Y la 5, deben acreditar la identidad del autor. La siguiente dice, relaciona las columnas eligiendo una característica por cada método para la investigación sugerida. ¿Documental o experimental? Documental. ¿Cuáles son las documentales? La D, se realiza a través de la búsqueda de información de diversas fuentes. La experimental busca confirmar o desechar alguna conclusión provisional mediante observaciones y demostraciones repetidas. Por tanto, es el inciso A. Ya casi terminamos. La número 12. Lee el texto que se presenta y responde las preguntas 1, 2 y 3 que se plantean a continuación. Resoluciones de la ONU, Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU canceló el jueves su autorización para la operación militar de la OTAN en Libia, que se ha prolongado durante 7 meses y que llevó al derrocamiento y muerte del líder de Muammar Gaddafi. El Consejo de 15 Naciones aprobó por unanimidad la resolución que pone fin al mandato, que establecía una zona de exclusión sobre Libia y permitía la presencia de tropas militares extranjeras, incluidas las de la OTAN, para usar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. En febrero del 2011, las protestas de los opositores del gobierno de Gaddafi fueron duramente reprimidas, agudizando el conflicto que desembocó en una rebelión de gran escala y un grave conflicto armado. Las tropas opositoras lograron dominar gran parte del territorio libio en unos meses y capturaron la capital. De agosto del 2011, tras lo cual Gaddafi huyó a Siria, continuando desde ahí un gobierno paralelo al del Consejo Nacional de Transición. Luego de varias semanas, Gaddafi fue herido en combate mientras trataba de escapar. Fue capturado por los rebeldes. Falleció producto de sus heridas el 20 de octubre del 2011. La ONU ha demandado una investigación sobre su muerte, pues hay indicios que apuntan a que fue asesinado por los soldados rebeldes que lo custodiaban después de su detención. La resolución señalaba la autorización de la ONU para las operaciones extranjeras expirarían a las 21:59 GMT, que es un uso horario, del 31 de octubre. Ordena cronológicamente los datos contenidos en resoluciones de la ONU. Ahí les van. El gobierno de transición de Libia acusado de asesinar a Gaddafi. La rebelión de Libia por descontento general de la población. La negación de Muammar Gaddafi a dejar el poder. La muerte de Muammar Gaddafi. 4, 2, 3, 1. Los siguientes relojes marcan las horas de 4 ciudades del mundo relacionadas con el texto Resoluciones de la ONU. De acuerdo con esta información y con lo indicado en el texto, ¿cuál fue la hora local límite establecida por la ONU para las operaciones militares extranjeras, sabiendo que en Nueva York está la sede de la ONU, tiene una diferencia de 9 horas? La A. El inciso C, las 11:59 de la noche.
¿Cuáles opciones no corresponden con los consejos citados en el texto de resoluciones de la ONU? El Consejo de Seguridad, el Consejo de 15 Naciones, el Consejo Nacional de Transición. El inciso C. CS2, CQ1 y CNT1. La número 13 dice, analiza los datos de la siguiente tabla que muestra el total de personas que contestaron sí o no a una encuesta. Ustedes tienen ahí los datos. Dice, la encuesta se aplicó a 4 municipios. ¿Cuáles son los 4 municipios? Aguas Broncas, Villarrubio, Ciudad Mar y Santo Mundo. ¿Ok? Hacia 4 candidatos a gobernador del estado. ¿Quiénes son los candidatos? Rubio, Díaz, Elenita y Julieta. Casos no hubo respuestas para candidatos. Los resultados son los siguientes. ¿Cuál o cuáles de los candidatos pueden considerar que tienen un índice anormal de personas no interesadas? Mismo candidato y por qué. El inciso D dice Díaz, porque en Aguas Broncas casi el 33% de personas están interesadas en él. Se transfieren los datos a una hoja de cálculo. ¿Cuál diseño de gráfico permite obtener la gráfica que muestra si va de menor a mayor? ¿La A, la B, la C o la D? La B. La B de bueno, muy bien. Si Díaz tuviera el patrón de preferencia de los electores similar al de los otros candidatos, ¿cuáles serían aproximadamente los votos esperados en las localidades de la Ciudad Mar y Santo Mundo? ¿40 sí, 8 no, 38 sí, 7 no? Y se faltan datos en la tabla, pero esa es la respuesta correcta. 14, casi llegamos. Analiza la siguiente nota informativa para identificar cuáles de estas preguntas responde. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Lean ustedes el texto y me dicen cuáles son las preguntas que se responden. La respuesta es la A. La B. ¿Qué, quién, cómo y por qué? Nada más faltaba el qué. Y vamos por la última, esa es la última del día de hoy, se los prometo. El cambio climático se fue convirtiendo en un problema grave por sus consecuencias ambientales. Indican que se puede observar efectos y consecuencias por este problema. Vamos a ver.
creo que ya cambió. Espérenme. Me quedé en la luna. Sorry. El cambio climático es este. ¿Aún compras insumos como antes? Conoce el Marketplace de Nuclear, una plataforma 100% digital donde podrás cotizar y comprar todos los insumos agrícolas. Listo, ahora sí. Son muchas las evidencias científicas con las que ya se cuenta a nivel mundial sobre las consecuencias del cambio climático y los posibles efectos futuros. En este vídeo de Ecología Verde te contamos algunas de estas consecuencias para que despejes todas tus dudas y adquieras la información necesaria. ¡Empezamos! Cambios en los patrones de precipitación. En algunas zonas las precipitaciones se concentran cada vez más en una época invernal y ocurren en forma de eventos más intensos. Esto provoca procesos de erosión del suelo y pérdida de vegetación, entre otros. Sin embargo, este fenómeno se produce de forma desigual según la región del mapa de la que hablemos. En una publicación del Ministerio para la Transición Ecológica, exponen que en la cuenca mediterránea la precipitación ha disminuido una media del 20% durante el siglo XX. Asimismo, se espera que en el siglo XXI, en la península ibérica, las condiciones sean más secas, más sequía, desertificación y olas de calor. Desde el siglo XX, las zonas con clima semiárido han aumentado en torno a un 6% de la superficie del territorio español. Según las proyecciones, se espera que hasta el 75% de este territorio sufra desertificación. De hecho, según algunos estudios, se sabe que una tercera parte de la superficie terrestre del planeta sufre este fenómeno y que gran parte de esta se encuentra en el continente africano. Además, según la Organización Mundial de la Salud, en el periodo del 2000 al 2016 incrementó en 0,37 días del promedio de olas de calor con respecto al periodo de 1986 a 2008. Las consecuencias derivadas de estas predicciones serían muy problemáticas. El agua es fundamental para la vida de los seres vivos y su escasez podría llevar a grandes migraciones de la población humana hacia regiones más húmedas, así como la pérdida de especies endémicas de la región mediterránea. Aumento de las temperaturas globales del planeta. Hoy en día está de moda hablar de lo devastador que sería llegar a aumentar la temperatura del planeta 2 grados centígrados si no actuamos inmediatamente. Según las personas expertas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, para no llegar a este límite de temperatura, deberíamos mantener los niveles de concentración de gases de efecto invernadero por debajo de las 420 partes por millón. Superar ese límite supondría cambios irreversibles en los ecosistemas, como por ejemplo aumento de grandes incendios forestales o pérdida de biodiversidad, algo que de hecho ya está sucediendo. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuánto se ha aumentado la temperatura global del planeta en el siglo XX? A. 0,2 grados centígrados. B. 0,4 grados centígrados o C. 0,6 grados centígrados. Piénsalo. ¿Cuál creen ustedes que sea, la A, la B o la C? La A. Bien, porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. O Además, puede si ser quieres la A. saber cómo podemos evitar que el cambio climático siga avanzando, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Aumento de huracanes más severos. Los huracanes se forman en zonas de agua templada que por cambios de presión con el aire de la atmósfera generan vientos fuertes rotatorios. La comunidad científica aún no se atreve a confirmar que debido al cambio climático aumenta el número de huracanes. Pero lo cierto es que hay estudios que correlacionan la subida de las temperaturas de las aguas con un cambio en el comportamiento de los huracanes, volviéndose más severos. Hay zonas del planeta, como los Estados Unidos, donde han registrado en los últimos años los huracanes que más pérdidas económicas han supuesto. Deshielo de los polos y glaciares y aumento del nivel del mar.
El aumento de los gases de efecto invernadero hacen que aumente la temperatura global del planeta y a causa de esto se produce un derretimiento acelerado de los glaciares y polos del planeta Tierra. Asimismo, el agua del océano tiende a dilatarse y ocupar más espacio. Por lo tanto, el nivel del mar y, según National Geographic, en los últimos 20 años el incremento se ha producido más o menos al doble de la velocidad media con respecto a los 80 años anteriores. Esto se traduce en un aumento de entre 10 y 20 centímetros del nivel medio del mar, lo que supone el deterioro de ecosistemas costeros, además de grandes migraciones humanas e importantes pérdidas económicas si no le ponemos solución al cambio climático de forma urgente. Si quieres saber de qué otras maneras nos afecta el cambio climático, te animamos a ver el vídeo que te dejamos aquí arriba. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has Habían dicho que la A, ¿ok? pensado bien? La La sé. respuesta correcta es La sé. de forma general, se ha producido a lo largo del siglo XX un aumento de la temperatura de 0,6 grados centígrados. Cuéntanos, ¿vas a poner tu granito para evitar el avance del cambio climático? Hasta la próxima, ecologistas. Insisto, por eso es que somos agentes de cambio, porque no nada más vamos aprendiendo de, sí, ya sé que 2 más 2 es 4. Pues sí, pero ¿para qué me sirve eso? El cambio climático se fue convirtiendo en un problema grave por sus consecuencias ambientales. Indica en qué se puede observar efectos y consecuencias, por este problema. En lo económico, en lo social, en lo político o en lo cultural. No sé. En todos. En todos, correcto, en todos. A todos nos dan la torre en todo. Muy bien, chicos, pues por hoy hasta aquí le vamos a dejar. Voy a poner pausa para que no se nos haga más pesada la clase.